Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Agradecemos nuevamente su presencia y en nombre de la comunidad climática mexicana reciban la más cordial bienvenida a este seminario titulado Implementación de la perspectiva de género en la acción climática. Mi nombre es Tania Jiménez, soy gerente de vinculación y fortalecimiento de capacidades en WRI México y esta mañana tengo el gusto de moderar esta sesión. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la colaboración en el desarrollo de este seminario de la Iniciativa Climática de México, institución que junto con WRI conforman el Secretariado Técnico de la Comunidad Climática Mexicana. Asimismo, contamos con la participación de nuestra organización aliada Mujer y Medio Ambiente, AC, a quienes agradecemos su disposición a colaborar con nosotras en la realización de este seminario en el marco del Día Internacional de la Mujer. Les recordamos que este es el seminario número 18 de una serie de eventos orientados a la acción climática subnacional organizados por la Comunidad Climática Mexicana. Estos se llevaban a cabo los miércoles de cada 2 semanas a esta misma hora. En caso de que les estén interesados en conocer de qué platicamos en los seminarios anteriores, les invitamos a revisar las grabaciones que están disponibles en la página de la comunidad, comunidadclimaticaMexicana.mx. En el chat de esta sesión, mis compañeras estarán colocando el link. Les recordamos que la comunidad es un esfuerzo conjunto de la mesa directiva de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, ANAE, la Iniciativa Climática de México y el Instituto de Recursos Mundiales México, WRI. Nuestro objetivo es acelerar la acción climática de los gobiernos subnacionales en línea con la trayectoria de 1.5 grados centígrados de calentamiento global a través de la consolidación de una comunidad que promueva espacios de colaboración, acompañamiento y fortalecimiento de capacidades con el fin de promover el desarrollo sustentable, resiliente y bajo en carbono. Además de las 3 instituciones que detonamos esta iniciativa, la comunidad crece y se fortalece por todas las personas que siguen las actividades desarrolladas, por personas servidoras públicas que activamente participan con nosotras y por todas las organizaciones que son nuestras aliadas y que nos unimos porque perseguimos un mismo fin común: fortalecer a los gobiernos locales para un futuro sustentable, resiliente y mejor para todas las personas. En la comunidad hemos identificado 7 temas prioritarios de acción a partir de escuchar y conocer las necesidades y preocupaciones de los gobiernos locales. En este sentido, este seminario en particular está orientado a fortalecer el eje planeación climática para la definición de objetivos ambiciosos a largo plazo. Temas de gran interés para las acciones locales y estamos seguros de que será una conversación muy enriquecedora para todas las personas presentes. También les invitamos a visitar el sitio de la Comunidad Climática Mexicana, donde podrán acceder a toda la oferta de contenidos disponibles, como grabaciones de los seminarios pasados, convocatorias a ciertos eventos e incluso de repente acompañamiento técnico, boletines anteriores, entre otras cosas. Pueden escanear el código QR que aparece en sus pantallas o también en el chat podrán encontrar el enlace para acceder directamente. En esta ocasión, contamos con la participación de Balbina Hernández Alarcón, consultora de la organización Mujer y Medio Ambiente AC, de la doctora Margarita Velázquez Gutiérrez, investigadora titular del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, de la maestra Cinia Carranza López, coordinadora general del Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias AC, de Verónica García, de la doctora Verónica Vázquez García, profesora investigadora titular del Colegio de Postgraduados del Campus Montecillo, y yo, Tania Jiménez, que estaré fungiendo como moderadora de la sesión. Antes de comenzar, me gustaría repasar rápidamente con ustedes la agenda de la sesión. Comenzaremos con la presentación de Margarita
Vázquez Gutiérrez, quien nos hablará sobre la acción climática en el mundo desde una perspectiva de género. En el chat también de esta sesión ustedes podrán ver una versión detallada de sus semblanzas personales y académicas, por favor, no duden en consultarlas. Después escucharemos la presentación de Verónica Vázquez García sobre el enfoque de género en la adaptación y mitigación del cambio climático, lecciones para México. Posteriormente, continuaremos con la presentación de Cinia Carranza López, titulada Mujeres frente al cambio climático en Oaxaca. Y finalmente tendremos un espacio para escuchar y responder las preguntas de nuestro público. Esta sesión será moderada por Balbina Hernández Alarcón. Conforme avancen las presentaciones, ustedes podrán ir escribiendo sus preguntas o comentarios usando la función del icono inferior en su pantalla marcado como Q y A. Al final de las presentaciones retomaremos estas preguntas para que nuestros panelistas las puedan responder en la sesión de preguntas y respuestas. Eso es todo por mi parte. Sin más preámbulo, les doy la palabra a Balbina Hernández Alarcón, quien nos presentará a las ponentes del día de hoy y moderará las sesiones de preguntas y respuestas. Por favor, adelante, Balbina. Muchas gracias, Tania. Buenos días a todas, buenos días a todos. Y muchas gracias por dar la bienvenida a la sesión y presentar a las ponentes que tendrán la posibilidad de exponernos una serie de reflexiones con respecto a cómo incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas en la acción climática. En este sentido, iniciaremos un marco, un contexto global, y en ese sentido le dejaría la palabra a la doctora Margarita Velázquez Gutiérrez con la idea de que nos pueda dar una visión global de lo que está pasando. Margarita, doctora Velázquez, bienvenida. Gracias por estar aquí. Tu micrófono, Margarita. Gracias, perdón. Buenos días a todos. Gracias, Balbina. Gracias, Tania. Gracias a la comunidad mexicana de acción climática. Creo que es un evento importante. Me da mucho gusto estar aquí con dos buenas amigas, con muchas amigas, pero compartiendo la palabra con Verónica Vázquez y con Cinia Carrasco, que son dos grandes aliadas y compañeras en este camino andado. Si, como lo veremos la siguiente, la idea de... Si me pasan la siguiente, por favor. La idea de esta presentación es comenzar a ver cómo se van entrelazando dos discursos que aparentemente son nuevos, pero que tienen o datan desde hace varios años, muchos años, ¿no? Podríamos decir que es en Río 92, en Brasil, e incluso antes, cuando se lleva a cabo en Miami un año antes, Mujeres por un Planeta Justo, me parece que se llamaba, pero es el río donde en la carpa y en Planeta Femea se van creando demandas para trabajar y hacer consciente de que uno no puede trabajar las cuestiones de la sostenibilidad, como quiera que sea, que se le conciba, al margen de los aspectos sociales y sobre todo al margen de las relaciones de poder que estructuran ese mundo social, entre las que se encuentran de manera muy especial las relaciones de género. Entonces, las primeras vinculaciones se dan en los años 90, entre el 92 y el 95, cuando se llevan a cabo dos grandes conferencias, que sería la de Río, como ya dije, y la de Beijing 95, en donde en las discusiones sobre mujeres, o las discusiones sobre género, aparece el tema ambiental. La siguiente diapositiva nos dice cómo se empiezan a trabajar estos dos temas en ambas conferencias. En el programa 21, que si uno lo vuelve a revisar, y yo lo revisé hace muy poco, no le pide nada a la Agenda de París, al Acuerdo de París, ¿no? Hay tres grandes puntos en donde las mujeres aparecen con mucha fuerza en el capítulo 24. Uno es en la ordenación nacional y en la lucha contra la degradación ambiental.
El tema que se ha venido repitiendo hasta el cansancio y sigue ahí, que es la participación de las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos. Y uno más que hay que venir trabajando, que es el desarrollo de datos desagregados por sexo y la realización de más investigación. Al final de esta presentación les diré cómo consigo esa parte, porque ahí están esos dos últimos temas, sobre todo, siguen muy presentes y son una de las principales preocupaciones dentro de las COPs, incluso dentro de las sesiones de la Comisión Jurídica de la Mujer. En Beijing, la gran aportación y una de las grandes luchas en donde las mujeres sí tuvimos mucha acción, fue en incluir un apartado específico para lo que entonces era medio ambiente. Con tres grandes objetivos: lo de lograr la participación activa de la mujer en toma de decisiones, que está muy ligado a cómo le damos autonomía a las mujeres. En un segundo, que era que es el de integrar las preocupaciones y perspectivas de género en las políticas y programas a favor del desarrollo sostenible. Y el tercero, que es fortalecer o establecer marcos o mecanismos a nivel regional para evaluar los efectos de las políticas de desarrollo y medio ambiente en las mujeres. Siguen siendo tres grandes objetivos que a 66 sesiones de la Comisión de la situación jurídica y social de las mujeres se sigue trabajando. Este año, de hecho, en la sesión 66, el tema es justamente ver los avances en este sentido a la luz de las cuestiones climáticas. Si me pasan la siguiente, por favor. En el marco de las COPs, porque hay que decir que se dan de manera, o se encuentran los temas en los 90s, pero de pronto hay como un hueco de 10 años en donde no pasa nada. Y es en las COP, y es hasta la COP de Marrakech 2001, cuando por ahí se vuelve a tocar el tema de la necesidad de la participación de las mujeres en toma de decisiones. Pasan otros 10 años, y no será sino hasta la COP 18, después en la 20, y finalmente en el Acuerdo de París, donde el tema de género empieza a tomar mucho más peso. En la 18, otra vez en la toma de decisiones, o sea, hay un llamado a que hombres y mujeres participen de igual manera en estas conferencias internacionales. En la COP20 en Lima, por primera vez se aprueba un programa de trabajo sobre género, que después será mejorado, ahora lo veremos, en la COP de Madrid en 2019. Ya para el Acuerdo de París, y ahí les recomiendo mucho un trabajo que tiene mi querida Verónica Vázquez sobre el asunto, aparece el tema de las mujeres con mucho más fuerza, y es una fuerza en papel, porque hay pocas respuestas nacionales, por lo menos, a nacionales, no digo México, sino en el mundo, que hagan caso de esto, de adoptar medidas para hacer frente al cambio climático, sobre todo a nivel gubernamental. Hay grandes desafíos que trabajar ahí, porque el cambio climático se sigue viendo como emisiones de gases de efecto y compuestos de gases y compuestos de efecto invernadero, sin asociarlos a actividades, personas y formas de desarrollo, formas de producción, ¿no? Entonces, en el Acuerdo de París existen, por lo menos en el artículo 7 y 11, referencias muy concretas, y se habla de una primera decisión, que es la de adoptar medidas para hacer frente al cambio climático, ¿no? En total, en las COPs, creo que no hemos llegado a más de 8 o 9 decisiones de este tamaño, o sea, que hablen y se refieran a la incorporación de las mujeres, y que es importante considerar porque hay mucha repetición en las mismas. La siguiente, por favor. Después de la agenda del Acuerdo de París, las COPs entonces sí ya de manera mucho más continua, la 22, la 23, la 24, en la 26 tuvo menos énfasis, pero estuvo presente. Se empiezan a tomar más decisiones en relación a qué está sucediendo con las mujeres. Aquí quien quiera revisarlas es la decisión 21 de la
22, la decisión 3. En la COP24 no hay una decisión, pero hay un reconocimiento a la importancia de la participación femenina. Pero en la COP25 en Madrid, que es Chile-Madrid, es compuesta, se trabaja y se aprueba un plan de acción de género y cambio climático en una versión mejorada, que tiene 5 grandes áreas. La primera es la del fortalecimiento de capacidades y comunicación, la necesidad de entender cómo se vinculan cambio climático, sociedad y género, está muy presente y trae recomendaciones muy precisas para los países. Se vuelve a tocar el tema de la importancia de los liderazgos femeninos en las acciones climáticas y de la participación de las mujeres en toma de decisiones. El techo de cristal ha sido muy difícil de romper en ese sentido. Tercero, que es una recomendación mucho más hacia el interior del sistema de Naciones Unidas, que es que todas las organizaciones sean coherentes en lo que dicen y en cómo lo hacen. Cuarto, la necesidad de que los países instrumenten acciones climáticas que se llaman género responsivas. Yo puedo tener toda una argumentación ahí, pero así son como se llaman. Y quinta, que es la evaluación del plan de acción de género. Ahí se fue una O de más. Hay que estar continuamente haciendo esto y buscando también fuentes de financiamiento constantes para todo esto. De aquí, por ejemplo, un año antes, 1 o 2 años antes, el Fondo Verde ya empieza a hacer recomendaciones muy concretas para por qué es necesario financiar proyectos con perspectiva de género, y lo que es muy interesante es que hay lineamientos muy concretos para evitar estos trucos de poner mujeres, pero sin que realmente estén las mujeres involucradas y tratar de lograr cambios. En paralelo, en la siguiente diapositiva, podemos ver cómo el tema ambiental, en el caso de las conferencias de las mujeres, que se llevan casi de manera anual, el tema aparece, pero aparece mucho más difuso. No toma la misma fuerza, yo diría que es hasta 2015 cuando en Beijing más 20 volvemos a tocar el tema y hacemos una evaluación y empieza a presentarse, pero no hay una mayor trabajo en ese sentido. Yo lo que considero es que hemos trabajado mucho más desde la parte ambiental en la inclusión de la perspectiva de género o en trabajar bajo una perspectiva de género que desde la parte de las mujeres. Si pasamos a la siguiente. Bueno, en Beijing más 20 aquí están las grandes decisiones y las grandes cuestiones en donde en un mismo año estamos amarrando París 2015 con la CSW 59 y volvemos a encontrar las mismas recomendaciones, las mismas tendencias que están en el cuadro azul, que dice próximas medidas, que básicamente son lo mismo que encontramos en Beijing, en Beijing 95, ¿no? En el apartado K. Si pasamos a la siguiente. Lo que creo es que en 2015, y eso es algo que estamos empezando apenas a trabajar ahora, es que se empieza a pensar en la transversalización de la perspectiva de género. Y yo ahí quisiera decir que no estamos trabajando para incorporar el género, sino ni para hacer, y lo digo con todo el respeto porque sé que es un término internacional, ni para hacer más resiliente a la sociedad, sino que lo que necesitamos es trastocar las modas y las formas de producción, consumo, de relaciones de poder, de culturas del privilegio, para poder construir otros mundos, y construir otros mundos en donde la sostenibilidad tenga componentes mucho más fuertes de justicia e igualdad,
de género, intergeneracionales, de muchas más. Creo que la idea es entonces que la transversalización, que entendamos que el género no se incorpora, que el género se hace transversal, que una política climática, a una política climática no le añado el género, sino que la concibo y la pienso desde el género, y que una política de acción climática debería de ir dirigida justamente, puede ser a mitigar, puede ser a adaptar, pero sobre todo tendríamos que trabajar para transformar. Y esa es una idea que ahí dejo para las siguientes discusiones. Si me pasan la siguiente, por favor. Bueno, a partir entonces del 95 y bajo esta idea de la transformación, de la transversalización, perdón, empezamos a encontrar ya discursos en el año pasado, en la SC 65, en 2001, que la perspectiva, ya discursos donde nos dicen que la perspectiva de género debe estar en el diseño, aplicación, seguimiento y evaluación de las políticas nacionales y de los programas de mitigación y adaptación al cambio climático, y en todo lo que se hace a nivel de acción climática y ambiental. Regresamos al reconocimiento de la participación plena y efectiva de las mujeres en la adopción de toma de decisiones, y el gran énfasis que hay en la creación de capacidades y recursos humanos a mí no me gusta, pero es para la adaptación de las mujeres al cambio climático y el logro de las autonomías de género, que creo que esa es la parte que es más importante, ¿no? En el marco de esta discusión. No es dejar de lado el problema climático, pero creo que el problema climático se resolverá sí y solo sí, si podemos trabajarlo a la par del logro de las autonomías y de las igualdades sociales. Creo que básicamente estas son las grandes áreas de trabajo que se dan a partir del 2021. Si pasamos a la siguiente, a nivel regional, existen dos grandes estrategias y compromisos. Uno es la estrategia de Montevideo para el desarrollo sostenible 2030, en donde justamente hablan de esto que estábamos mencionando ahora, de cómo termino con la desigualdad, o sea, cuáles son los grandes nudos para lograr ese famoso desarrollo sostenible, y están marcados estos 4 que ustedes ven en la pantalla: la desigualdad socioeconómica, el patriarcado y la cultura del privilegio, la división social y sexual del trabajo y la concentración del poder. Y en los compromisos de Santiago, bueno, se sigue hablando de toda esta discusión sobre cómo lograr avanzar en esta incorporación de la perspectiva de género. Es muy interesante porque por un lado hablamos de incorporación y por otro lado hablamos de concebir los programas de género, de cambio climático bajo una perspectiva de género. Si me pasan la siguiente, por favor. Bueno, esta creo que ya la habíamos trabajado, pero bueno, siguen estando, y creo que en términos climáticos, estas son las 4 grandes áreas que se desprenden del Plan de Acción de Lima, que dependen o que deben de ser aterrizadas por los países, por los gobiernos. El primero es el fortalecimiento de capacidades y comunicación. El segundo es la participación efectiva para una transición justa. El financiamiento climático y para el género. Y aquí habría que decir que una de las grandes limitaciones que existieron en la COP de Glasgow fue justamente el atorón en financiamiento climático, ¿no? El gran problema para detener el cambio climático es el financiamiento para hacerlo y el financiamiento para hacer acciones de género, ¿no? No es un problema, o sea, es un problema, pero parece ser que para los países en desarrollo ese no es la manera de lograrlo. Entonces, hay que hacer acciones climáticas con perspectiva de género, pero no hay fuentes de financiamiento o son muy, muy controladas
en ese contexto, ¿no? Y un último, bueno, está el D, que es seguir haciendo trabajos para conocer los impactos climáticos y los riesgos de desastres para hombres y mujeres. Siguen hablando de forjar resiliencia, yo ya me pronuncié al respecto. Y finalmente hay uno que aparece y aparece y que como investigadora me parece que es muy importante, que es la generación y uso de datos del nexo género y cambio climático. Aquí creo que hay una gran confusión, porque lo que hemos estado haciendo es generando listas de tareas que hacen hombres y que hacen mujeres. Lo que no hemos estado haciendo, y eso lo puedo hablar más adelante en la presentación, en el cierre o en las preguntas, es no estamos generando indicadores de género que nos permitan complejizar las problemáticas y mirarlas desde el ámbito de las ciencias naturales, las ciencias exactas y las ciencias sociales. Yo la dejaré ahí y podemos hacer cualquier otra aclaración más adelante. Gracias. Muchas gracias, Margarita, por este contexto. Yo retomaría simplemente una idea central que nos haces, que para transformar las relaciones con la naturaleza y entre las mismas personas, tomando en cuenta su diversidad, en particular y en el tema que nos toca, hay que fomentar las autonomías de las mujeres. Y esto hacia en la búsqueda de un desarrollo sustentable. Y a pesar de que vienen desde el 90, no hemos logrado la participación de las mujeres en la toma de decisiones, no hemos logrado desagregar la información por sexo para hacer un análisis de género, no hemos integrado las preocupaciones de las mujeres, tenemos que buscar financiamiento para proyectos con perspectiva de género, porque la idea es concebir los proyectos desde una visión de género y no pegarle el género a los proyectos. Muchas gracias, Margarita. Y entonces en este marco le damos la palabra a la doctora Verónica Vázquez. Un placer tenerla con nosotras. Hola, hola. Mucho gusto de estar aquí. Yo les voy a hablar, después de esta excelente presentación de la doctora Velázquez, de cómo estos temas se han utilizado en México. Les voy a presentar un capítulo de género que forma parte del reporte mexicano de cambio climático que dirigió el PINC y es una publicación pues que desde muchos enfoques habla de esta problemática. Voy a hablar en específico de la adaptación y mitigación con enfoque de género, tal como dice esta primera diapositiva. La siguiente, por favor. Bueno, miren, empezando por definir muy brevemente el tema del cambio climático, puede ser visto como un tema técnico, ¿no?, que se resuelve con el uso cada vez mayor de tecnologías verdes, la famosa transición energética, por ejemplo, o como una crisis civilizatoria. Ese es como el primer debate que tenemos en esta agenda, ¿no? Es súper importante, yo me ubico más del lado de la crisis civilizatoria y en esta diapositiva les presento por qué es tan importante. Une a personajes tan disímbolos como el Papa Francisco, Noam Chomsky, el filósofo estadounidense, y el actor Leonardo DiCaprio. Y por el otro lado, a personajes también tan famosos como Donald Trump, que sigue queriendo volver a la presidencia, que son los deniers, ¿no?, los negacionistas. También para mí el tema del cambio climático es la experiencia más interesante de las contribuciones colectivas de la ciencia por el IPCC famoso, que cada año renueva las amenazas de lo que estamos viviendo, al bienestar de la humanidad, y ya depende pues de tomadores y tomadoras de decisiones si resuelven, y sobre todo también de la sociedad, si escuchan estas advertencias. Y el Acuerdo de París, que es como el momento clave, claro que la doctora Velázquez ya nos habló de lo que siguió del Acuerdo de París.
representa 25 años de experiencia desde la perspectiva de tomadores y tomadores de decisiones, de lo que ha funcionado y de lo que ha fallado. Y por eso es un documento muy, muy importante. La siguiente, por favor. Esto no quiere decir que solo tengamos a hombres en la formulación y en el debate del cambio climático. Les quiero hablar de 3 mujeres y vienen un poquito en orden de edad. Esta es Naomi Klein, ella nació en 1970 y de ser una crítica del capitalismo con su libro No Logo, ha seguido escribiendo el más importante, bueno, La doctrina del shock es un libro imperdible para analizar por qué las soluciones al cambio climático no se ejecutan. Luego esto lo cambia todo, se refiere precisamente al cambio climático, ya incorpora la discusión del cambio climático a la discusión del capitalismo, y luego es el que tienen en la parte inferior derecha, es el tema de las estrategias de la sociedad civil. Decir no, no basta, es decir, hay que ir pensando en alternativas. Ella es una gran teórica, que recomiendo muchísimo su lectura. La siguiente, por favor. Desde el ámbito de la política, tenemos, por supuesto, a Ocasio Cortés, de origen puertorriqueño, que ahora es diputada en Estados Unidos y que en alianza con Bernie Sanders, que ha tratado de ser presidente de Estados Unidos y siempre lo bloquean en las prepresidenciales por su postura tan radical, pues tiene un Green New Deal que al día de hoy, con esa plataforma ganó Biden, aunque no la ha cumplido, pero ahora con la guerra de Ucrania y con Biden contemplando pedirle petróleo, imagínense, a Venezuela, otra vez está resurgiendo la propuesta de esta, pues muy, muy, muy inteligente y visionaria y joven, si se dan cuenta, ella nació en 1989. Y desde la perspectiva del activismo tendrán a la famosísima Greta, en la siguiente diapositiva, que organizó pues desde chiquita, ¿verdad? Literalmente 15 años, una cosa así, sus famosas huelgas, y es como un diálogo con la sociedad adulta, cuyos alcances, pues ahí los tiene, ¿no? Los Fridays for Future, ahí tienen el nivel que alcanzó la movilización. La pueden criticar todo lo que quieran. Yo quisiera, ¿quién de nosotros o nosotras podría lograr mover a 2 millones de personas a nivel mundial? La siguiente, por favor. Bueno, esta es la publicación de la que hablaba la doctora Velázquez. Es un resumen, no me voy a clavar mucho en él porque ella ya lo explicó con mucho detalle, de cómo las mujeres han estado tratando de incidir en las COPs famosas, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, pues desde 1995, como en el 2007 fue un momento clave, en el 2009 se crea la Women and Gender Constituency provisional, hasta el 2011 son reconocidas por la COP, luego el famoso Día de Género en el 2012, y para llegar al Acuerdo de París 2015 con 3 menciones a la equidad de género, siempre en el tema de la adaptación, no en el tema de la mitigación, y ahora vamos a explicar un poquito por qué siempre se clavan con uno y no con el otro. La siguiente, por favor. Bueno, entonces tenemos estos 2 contenidos en México, la adaptación como un tema de vulnerabilidades diferenciadas y de gestión de riesgo de desastres, y la mitigación, sobre todo, que se ha promovido a través de estufas ahorradoras de leña y del programa RED, Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Ambiental. La siguiente, por favor. Bueno, miren, el tema de la adaptación, pues ahí tienen la definición del IPCC, que está asociado fuertemente a qué tan vulnerable es la gente ante un fenómeno, por ejemplo, hidrometeorológico, producto del cambio climático. La siguiente, por favor. Desde la perspectiva de género tenemos los aportes de Tere Munguía, otra
muy importante, pensadora y especialista en este tema. Ella dice que la condición de fragilidad depende de la condición de género y nos propone 4 indicadores, ¿no? Para darle seguimiento a lo que decía la doctora Velázquez, para medir, para evaluar en contextos concretos desde gobiernos, por ejemplo, municipales, la vulnerabilidad de género. Los tienen en pantalla, me dicen que tengo 5 minutitos para concluir. Entonces, pues si quisieran un poquito de más información, está en la publicación que ya se difundió y pues lo pueden estar leyendo aquí en su pantalla. Son estos 4 indicadores. La siguiente, por favor. Bueno, estudios realizados por Salazar, por Soares, por Astorga, demuestran que ante eventos de extremos del cambio climático, las mujeres requieren información y capacitación para reaccionar ante un desastre. Tenemos menos niveles educativos que los hombres a nivel nacional. Se encuentran más aisladas que los hombres por esta asociación de las mujeres con lo doméstico y también tienen menos capital político que los hombres. Hay mujeres que no se paran en su palacio municipal nunca. Esto hace que su vulnerabilidad se incremente. La siguiente, por favor. Los conocimientos para la adaptación, que también es un tema muy, muy importante y pendiente también para gobiernos locales y estatales, responden a las esferas de género, ¿no? A lo que hacen los hombres y a lo que hacen las mujeres. Específicamente, un trabajo de Martínez dice que los conocimientos de las mujeres se enfocan bastante en la pérdida de la biodiversidad y el patrimonio biocultural culinario del país. Sin embargo, diría que la falta de titularidad de la tierra y de otros recursos dificulta las posibilidades de las mujeres para aplicar sus conocimientos. La siguiente, por favor. También se ha hablado de la migración como una estrategia de adaptación y creo que con las caravanas de Centroamérica lo tenemos bastante claro. Sin embargo, las especialistas las tienen en pantalla, no quieren hacer una conexión directa entre el cambio climático y la migración, entonces hablan de muchos factores, utilizan el término de migrantes climáticos o migración inducida ambientalmente. Es parte del debate que se está teniendo ahora. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la gestión del riesgo del desastre, esto ya es prevenir y al final, ¿cómo lo remedio, no? Entonces, aquí, después de que pegó, por ejemplo, un huracán y la gente perdió sus casas o necesita remediación ambiental de sus terrenos, pues está el tema de la cotitularidad de la propiedad, que nunca se ha logrado en este país, pero que sí a nivel, en el tema de agrario, pero que sí a nivel de la vivienda hay importantes avances, como se demuestra en el trabajo de Sosa, y Soares y Murillo Licea tienen un trabajo muy importante para toda la península de Yucatán, donde se dice reiteradamente que el reciclaje de gobiernos municipales impide que equipos ya capacitados atiendan las necesidades de la población. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la mitigación, tenemos, como ya dije, 2 alternativas y me permití añadir una tercera que está en el ámbito de lo potencial, todavía no de lo realizado, que son las famosas estufas ahorradoras de leña. Se llaman Lorena y Patsari. Patsari es un término purépecha, entonces esto es sobre todo en Michoacán. Y se dice que logran 3 importantes cosas: contribuir a la salud femenina e infantil porque las mujeres respiran menos humo, ahorrar leña porque se cocina en un espacio más cerrado y reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Sobre el uso de estas estufas que tienen como escenarios ganar-ganar, pues hay muchos estudios también publicados y se asocia esta estrategia con el empoderamiento de las mujeres, que no debería de ser visto tan obvio, ¿no? Porque en muchos casos también hay escenarios donde las estufas no son
utilizadas porque las mujeres no son consultadas sobre cómo y dónde ponerlas. La siguiente, por favor. Otra estrategia importante de mitigación que se creó, de hecho, desde el 2005 y luego se impulsó en Cancún y en México hay acciones tempranas, es el famoso RED, que tiene una vez más como limitante que las mujeres no son dueñas de la tierra, tema que, por cierto, el programa Sembrando Vida ya resolvió. No tengo tiempo para explicar cómo lo hicieron, pero con gusto lo explico en la sesión de las preguntas. De todas maneras, como RED no deja de ser, bueno, es un programa de manejo forestal, pero no deja de ser un programa de dar recursos monetarios a la gente, las especialistas que tienen en pantalla sugieren prevenir el aumento de las brechas de género por darle el dinero a los hombres, que son los dueños de la tierra, el aumento en la violencia contra las mujeres asociado al hecho de que los hombres tienen más recursos y a veces lo ocupan en alcohol, simular la participación femenina, lo he visto innumerables veces con informes de la CONAFOR que puedo explicar en la sesión de preguntas, y la falta de atención a las denuncias de las mujeres de estos 3 puntos anteriores. La siguiente, por favor. Bueno, por último, en el ámbito de la mitigación, quiero mencionar a las energías renovables, que yo creo que se les ha dado poco impulso, sobre todo pues en el sexenio actual, ¿no? Aunque el modelo en el cual se estaban promoviendo pues no fue el mejor, pero parece que arrasaron con todo y con los beneficios de esto, sobre todo a nivel doméstico. Entonces, en un estudio que hicimos en Zacatecas, en medios rurales e urbanos, por lo menos la mitad de las mujeres mostraron interés en este tipo de tecnologías. La siguiente, por favor. Y también documentamos una experiencia, esta es otra publicación de calentadores de autoconstrucción, donde estuvieron abiertos a hombres y a mujeres y hubo en total 600 beneficiarios y beneficiarias. Era una capacitación más o menos en dominó. La siguiente, por favor. Y lo que resultó fue que más mujeres que hombres hicieron su calentador. Esto además era una estrategia de reciclaje porque se usaban botellas PET pintadas y entonces también pues ese es siempre un tema de la contaminación. Y pues las mujeres que lo ocuparon quedaron, ahí tienen el costo de lo que cuesta hacer uno de estos y quedaron muy satisfechas con este trabajo porque también aprendieron a hacer algo y se ahorraron gas. Está comprobadísimo que los calentadores solares te ahorran casi entre el 50 y el 70% de tu recibo de gas. La siguiente, por favor. Bueno, entonces ya para concluir, y lamento mucho si me pasé un poquito del tiempo, en México la adaptación está mucho más estudiada que la mitigación, me refiero al ámbito de los estudios de género, y los estudios se han centrado en el sur de México, Yucatán, Chiapas, por ejemplo. El tema más tratado siempre son los fenómenos hidrometeorológicos, por ejemplo, huracanes, por ejemplo, inundaciones, Tabasco, Veracruz, donde se indica que los roles de género determinan el comportamiento ante el desastre. Los hombres toman actitudes temerarias de salvar a su familia. Puedo conversar de muchas anécdotas en la sesión de preguntas, mientras que las mujeres están en el espacio doméstico y carecen de libertad de movimiento. Los estudios de adaptación son las estrategias, de adaptación son genéricamente diferenciadas, destacando la migración como un proceso donde a las mujeres, pues, las violan casi por norma, ¿no? Cuando entran al país les dan los anticonceptivos, más otro tema muy importante, el estrés hídrico, que es lo que obliga, que impulsa a la migración. Tanto hombres como mujeres poseen un reservorio de conocimientos para la adaptación que no siempre pueden utilizar y que mucho menos son tomados en cuenta en el diseño de políticas públicas. La propuesta de mitigación se ha centrado en el campo, estufas y captura de carbono forestal, es decir, el programa RED, y también, sobre todo, en el sur del país.
Y por último, las energías renovables en espacios urbanos, pero también en rurales, tienen mucho potencial, particularmente en el espacio doméstico, pero no solo, porque el transporte, por ejemplo, de Ciudad de México, pues podría hacerse mucho más con energías renovables y bastante más funcional y amigable para las mujeres, y sería también una remediación ambiental de ganar-ganar. Entonces, también en el tema de las energías renovables, hay con enfoque de género para beneficio de las mujeres, hay mucho potencial. Y en mi última diapositiva, que es la próxima, les pongo la referencia que creo que ya se las compartieron por el chat, y de mi parte es todo. Verónica, mil gracias. Muy interesante. Quisiera retomar 3 ideas centrales que hiciste, como para recomendarle a los servidores y los servidores públicos de los diferentes estados que nos acompañan. ¿Qué cosas y elementos tendríamos que tomar en cuenta? La primera sería reconocer la vulnerabilidad de género, y esto es un análisis comparativo en cómo se analiza la situación de hombres y mujeres en la situación de riesgo, el grado de exposición, el deterioro de sus condiciones de vida y la gestión de riesgo. 2, promover acciones realmente que atiendan no solo las demandas, sino garantizar los derechos de las mujeres. Y 3, profundizar estudios con perspectiva de género para generar mayor diversidad de alternativas, para no concentrarlos únicamente en un determinado recurso, sino habría que ampliarlo, y no solamente en unas determinadas situaciones o específicamente de adaptación, sino ampliar y dimensionar el impacto y la posibilidad de participación de las mujeres más allá de lo que se ha hecho hasta ahora. Mil gracias, doctora Velázquez. Con esto terminaríamos su presentación y entraríamos entonces con la maestra Carranza. Cinia, por favor, si gustas tomar la palabra para iniciar tu plática. Creo Hola, que ¿qué no tal? te escucha. Ya te ¿Ya me escuchamos. escuchan? ¿Cómo están? Muy Ya. buenos días. Pues muchas gracias, gracias por la invitación. Yo les voy a hablar del proceso que hemos llevado en Oaxaca para involucrar a las mujeres en la atención al cambio climático. Nuestra primera acción fue la elaboración de la iniciativa de ley de cambio climático para el estado de Oaxaca. En esta iniciativa hubo condiciones que nos permitieron incorporar el enfoque de género a la ley. Hubo interés por parte de los diferentes actores, hubo un impulso desde la ciudadanía, hubo coincidencias junto con la Junta de Coordinación Política de la legislatura en turno, y algo que también fue importante es que no había mucho conocimiento sobre el tema, y eso también permitió que desde la sociedad civil tuviéramos mucha injerencia en la construcción de esta política. De las cosas importantes que logramos es garantizar la participación igualitaria de hombres y mujeres en toda la estructura de la ley y en todos los esquemas, incorporar a la Secretaría de Medio Ambiente dentro del sistema de la Secretaría de la Mujer dentro de la SIC, y la perspectiva de género de manera transversal en todo el instrumento de la ley. Algo también que fue muy importante y que ha sido un factor que ha permitido que avancemos ha sido la estructura de participación ciudadana con paridad de género que viene estructurada en la ley y que la hemos puesto en práctica. Y uno de los elementos importantes es el Comité Técnico de Cambio Climático, integrado por la ciudadanía, desde donde se han empujado muchas de las acciones que se han hecho. Para nosotros y dentro de la ley, la participación ciudadana es un derecho humano y debe de ser fundamental para la construcción de cualquier política y acción climática.
En este sentido, en la ley se plantea está armada desde un marco de derechos, pero algo muy importante es que habla sobre los derechos de las mujeres, en donde se habla de la titularidad de la tierra, la participación plena en la toma de decisiones, la libre determinación, autonomía y el acceso a la información, capacitación y formación. Este marco es el que da inicio a todo el proceso del que les voy a platicar. Y en ese sentido también hablamos del enfoque intercultural. Acuérdense que Oaxaca es el estado que tiene más culturas, es con la mayor diversidad cultural, y que es fundamental entender esta visión y cosmovisión de los pueblos para poder actuar con acciones que se enfoquen no solamente desde esta perspectiva de género, sino también desde esta perspectiva intercultural. Bueno, pues logramos impulsar esta ley que se publicó el 28 de noviembre del 2013 en esta construcción colectiva, y a raíz de esta ley se instala el Comité Técnico de Cambio Climático en junio del 2014. Algo importante de este comité es que está conformado con paridad entre mujeres y hombres, y que, bueno, quien preside el comité técnico es una mujer. Eso también ha sido algo importante que ha ayudado a empujar este proceso en el Estado. Por el otro lado, no solamente desde esta estructura y desde estas políticas públicas, sino también desde las organizaciones, hemos creado una metodología didáctica de cambio climático con enfoque de género e intercultural, que ha sido una manera de llegar a las diferentes comunidades, de explicar de manera sencilla el cambio climático y de involucrar a las personas, tanto mujeres como a hombres, en este proceso. Esta metodología tiene 5 pasos. Está la parte de sensibilización, donde hay varias etapas: diagnósticos, identificación de acciones y proyectos, el desarrollo de las acciones y proyectos y el sistema de monitoreo participativo, tanto con indicadores técnicos como indicadores locales. Gracias a esta metodología logramos participar y realizar talleres y construir de manera participativa el Programa Estatal de Cambio Climático. Diseñamos también una campaña de comunicación con enfoque de género e intercultural, en donde desde aquí se logra llegar pues a las comunidades con sus propias lenguas, y en donde siempre se habla de la importancia del papel que juegan las mujeres y que juegan los hombres, donde los personajes siempre son mujeres y hombres, y donde hay una relación equitativa y justa entre ambos géneros. Se han hecho también eventos monumentales con juegos para que la gente se vaya sensibilizando y participando e involucrándose en el proceso del cambio climático. En esta campaña de comunicación, la imagen que fue la que llevó todo este proceso es la Madre Tierra, y es la imagen de una mujer indígena, y que es con esta campaña que se ha logrado llegar pues a muchas de las comunidades. Los juegos de igual manera tienen estos enfoques, enfoque intercultural y enfoque de género, y son juegos que se llevan a las escuelas, donde se trabaja también no solamente con niños y jóvenes, con población infantil y jóvenes, sino también pues se utiliza para que la gente de las autoridades y los diferentes sectores vayan entendiendo cuáles son los principales conceptos de género y lo vayan viendo desde este enfoque y desde esta perspectiva desde el principio. Fue un proceso largo. Para lograr que todo esto se permeara, tuvimos que capacitar a las personas facilitadoras en estas metodologías, tanto en el enfoque de género como en el intercultural, y en el manejo de toda la metodología didáctica para poder construir las diferentes propuestas que después se convirtieron, como les mencionaba yo, en el programa de cambio climático. Algo que fue también muy importante fue la formación de promotores ante el cambio climático.
en este proceso de sensibilización se invitó a que la gente se sumara como promotores y promotoras al cambio climático y logramos constituir un equipo de promotores voluntarios con 91 mujeres y 80 hombres de las 8 regiones del estado. A estas promotoras y promotores se les capacitó y estuvieron acuerpados por diferentes instituciones del gobierno estatal y también federal, y esto ayudó a que tuvieran como respaldo institucional. Y además, bueno, tuvimos la posibilidad de conseguir recursos para poder capacitar a estas personas y que a su vez se formara un proceso multiplicador en sus regiones. ¿Y cómo fue que logramos esta participación de las mujeres? Bueno, una de las cosas que era importante y que siempre recalcamos es que para que pudiéramos hacer cualquier actividad o cualquier taller era indispensable la participación de las mujeres. Si no llegan mujeres, no podemos nosotros trabajar en ninguna de las actividades. Entonces, nosotros pedíamos que al menos fueran la mitad, que fueran 50% mujeres y 50% hombres. Afortunadamente, pues siempre llegaron muchas mujeres, y algo importantísimo, que de manera natural las mujeres siempre en este proceso fueron mucho más participativas, más interesadas en esta problemática ambiental y sobre todo en los procesos de organización local. Es por eso, como yo les mencionaba, que en esta formación de promotoras y promotores son más mujeres las que se incorporaron. Gracias a este proceso, en donde la idea era capacitar a estas personas como promotoras y promotores para que a su vez pudieran bajar la información a sus comunidades, en el 2016 se lograron realizar 59 acciones de difusión y promoción por este equipo promotor, que alcanzó a 1,116 personas, entre ellas 541 mujeres y 575 hombres. Y empezó a permear y a despertar el interés sobre el proceso de la participación social en el cambio climático. Esto nos dio el piso para poder hacer esta construcción del Programa Estatal de Cambio Climático de manera participativa y con enfoque de género. Algo que es muy importante recalcar es que en la ley la atribución de elaborar el Programa Estatal de Cambio Climático la tiene el Comité Técnico de Cambio Climático, que es un órgano ciudadano. Esto abrió las puertas a que pudiéramos desde la academia, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, poder empujar este proceso y construir este programa. Para esto se realizaron talleres y foros en todas las regiones del estado, en donde participaron más de 1,000 mujeres y hombres de diferentes comunidades. Y con esta metodología que les comenté al principio, pues logramos identificar, tener un diagnóstico tanto de las emisiones de gases de efecto invernadero, como de las afectaciones que se están generando con los eventos hidrometeorológicos y las necesidades y aportes que hacen tanto las mujeres como los hombres en cada uno de estos temas. En el análisis de vulnerabilidad, trabajamos un análisis de vulnerabilidad con enfoque de vulnerabilidad y riesgos con enfoque de género. Entonces es muy interesante ver cómo cuando se hace el análisis de vulnerabilidad incorporas los indicadores de género, la vulnerabilidad y el riesgo se exponencia. Si vemos en este mapa, en donde se está calculando el riesgo con enfoque de género, el riesgo se acentúa, se vuelve estas zonas rojas, quiere decir que tiene un riesgo mayor. Y ese mismo cálculo se hizo con datos que no incorporan indicadores de género y disminuye, si se ve el riesgo, pues digamos que es un riesgo menor, ¿no? Mientras más rojo, el riesgo aumenta, si vemos aquí la escala de colores, y podemos identificar cómo zonas muy importantes aumentan el riesgo cuando se incorporan estos indicadores de género que tienen que ver
con mujeres solas, con mujeres o población que son monolingües, con madres solteras, con indicadores económicos de mujeres y de hombres, entre otros, ¿no? Lo mismo vemos por aquí, el riesgo por inundación. De manera general, el riesgo es menor que cuando incorporamos el enfoque de género. Al incorporar el enfoque de género, el riesgo se acentúa en la mayoría del estado. Entonces, en este programa de acción climática, logramos tener esta división o este análisis con enfoque de géneros con datos diferenciados entre mujeres y hombres. A partir de esto también nos abrió la posibilidad de empezar a desarrollar proyectos tanto de mitigación como adaptación al cambio climático enfocados a mujeres. Entre ellos, se han mencionado ya algunos, por ejemplo, la construcción de baños secos, en donde facilita a las mujeres el poder tener un lugar sano y seguro a donde ir al baño. Tenemos también biodigestores de manivela, briquetas de bagazo de maguey. Esto se hizo con mujeres que son mezcaleras, y es una manera de disminuir el uso de leña y utilizar los residuos del bagazo para poderlos usar como combustible en el segundo proceso de destilación del mezcal. Y bueno, como se decía, ya las estufas ahorradoras de leña diseñadas junto con las mujeres y construidas con ellas. Todos estos procesos son procesos de creación de capacidades locales en donde se trabaja con las mujeres, transmitiéndoles las tecnologías, enseñándoles a que ellas conozcan y hagan estas propuestas, y también en la toma de decisiones. En el caso de proyectos de adaptación, por ejemplo, tenemos sistemas de captación de agua de lluvia que se instalan en las casas para que las mujeres tengan agua en sus hogares. En esto que estamos viendo aquí es fue un proceso de construcción de varias cisternas, pero que además, una manera de que la gente lo apropiara y lo hiciera más suyo, hicimos concursos de murales, en donde este fue el mural ganador y fue hecho por mujeres. Tenemos aquí también un sistema que es un rescate de un sistema tradicional, que es un sistema para ayudar a evitar las heladas en cultivos y a prevenir sequías. Estamos rescatando una técnica ancestral mixteca, adaptándola a las nuevas condiciones, con también atrapanieblas para poder captar agua. Y en estos sistemas, pues las mujeres están produciendo flores y están produciendo hortalizas. De igual manera, tenemos huertos biointensivos en donde se capacitan las mujeres. Son huertos que los estamos instalando en lugares donde hay poca agua, y entonces tiene dos sistemas, tanto por capilaridad como por riego por goteo, y esto les ha permitido a las mujeres no solo tener producción para su alimentación, sino ya también están vendiendo los excedentes de esta producción. Como son huertos biointensivos, están de manera continua produciendo. Otros ejemplos de lo que se ha hecho, por ejemplo, con mujeres es apicultura adaptada al cambio climático, en donde se les ha capacitado, se han hecho adecuaciones para que las abejas silvestres tengan agua o puedan tener agua suficiente durante todo el proceso y puedan con esto producir miel, y las mujeres lo están comercializando. De igual manera, con Jamaica Orgánica se está trabajando con riego por goteo en lugares donde la sequía es muy fuerte. También otro tipo de huertos familiares, medicina tradicional, entre otras. Y una de las cosas que para nosotros ha sido también muy importante es la sistematización de la experiencia, en donde hemos realizado diferentes publicaciones de manera sencilla, didáctica, dirigida a diferentes públicos para poder transmitir esta información. Por ejemplo, tenemos
la ley de cambio climático hecha en historieta, en donde toda la historieta tiene un enfoque de género y pues diferentes manuales, diferentes materiales de divulgación, como son cápsulas de radio, videos, entrevistas. Muchos de los materiales están grabados en las lenguas indígenas de las diferentes regiones, grabados por las mismas mujeres o por la gente que vive en estos lugares. Y bueno, con esto lo que quiero decir es que ha sido un proceso complejo. Llevamos 10 años o más trabajando en esto. Ha sido un proceso en donde ha participado pues mucha gente. Ha sido un proceso largo que nos ha permitido ir involucrando cada vez a más mujeres y que haya más conciencia sobre las implicaciones del cambio climático, tanto en la mitigación como en la adaptación, y que dentro de este proceso, pues bueno, cada vez se suman más mujeres. Muchas gracias. Cinia, muchas gracias por esta experiencia de cómo es que desde el discurso internacional puede llegar a bajarse hasta el ámbito comunitario. Y en ese sentido quisiera rescatar algunas ideas que mencionaste y que me da, yo que he trabajado en campo hasta diseño de políticas públicas, algo que me hace mucho sentido. En primer lugar, es suponer que la participación de las mujeres es hacer una convocatoria y que las mujeres lleguen. Y creo que has dicho cosas sumamente importantes. Requerimos de un proceso de capacitación de un grupo de personas que promueva esta participación para que efectivamente cuando uno haga la convocatoria, entonces lleguen las personas a esa convocatoria. Pero esta capacitación y esta convocatoria definitivamente requiere de financiamiento y de recursos. En ese sentido, la participación de las mujeres y de los hombres en las organizaciones locales crea realmente o identifica los elementos para crear un programa que ha salido de las necesidades y las demandas de las propias comunidades, de la diversidad de las personas. Pero lo más importante es que esto no se hubiera podido hacer si en la propia ley no tienes esta posibilidad de que sea construido. Entonces todo va amarrado, ¿no? La participación se tiene que fomentar, pero además también se tiene que tener un marco legal para permitir esta participación. Y ya en términos de la parte de concretizar la acción, finalmente el sumar a hombres y mujeres, retomar los conocimientos culturales de esas regiones, hace que las personas se vayan apropiando de las actividades y de la reconstrucción de su propia comunidad, de sus propios recursos y de su propia sustentabilidad bajo su propia concepción. Muchísimas gracias, Cinia, por abrirnos estas reflexiones. Regresando a esto, quisiera hacerles, han estado haciendo diversas preguntas sumamente interesantes. Unas se han contestado por chat, otras tienen dirección específica y otras a las 3. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, quisiera yo simplemente compactar algunas preguntas y a Margarita le haría ahorita todas las preguntas para que después cerráramos con una ronda, primero con Margarita, después Verónica y luego Cinia. Y en este sentido quisiera retomar algunas preguntas que le hicieron a la doctora Margarita sobre dos cosas. Una es si puede profundizar sobre cómo impacta la migración masculina a las mujeres rurales, principalmente en el tema de la violencia que sufren o que viven y las imposibilidades de su participación. Y la otra que es, yo creo que un curso, un diplomado, una licenciatura, una maestría, es cómo guiar, cómo elaborar o generar indicadores complejos con perspectiva de género. Yo sé que es muy complicado esta respuesta, pero si nos das una idea general. Verónica, en este caso nos preguntan dos cosas. ¿Cómo evitar
cuidado del medio ambiente sea responsabilidad de las mujeres, y en ese sentido, cómo las estrategias que se impulsen, como las estufas o este tipo de, particularmente la pregunta es dirigida hacia las estufas, cómo evitar reproducir los roles de género. Esto lo pregunta un compañero, me parece muy importante, o sea, cómo evitar reproducir los roles de género cuando impulsamos acciones climáticas que finalmente la estufa viene siendo reproductor. Y si puedes dar algunos ejemplos concretos. Y Cinia, también nos preguntan cómo promover la participación de las mujeres en entornos altamente violentos. Sé que esto es una pregunta de seguridad nacional, pero creo que tendrías algunas ideas también que darnos de seguridad nacional, porque es un problema bastante complejo. Pero si nos das algunas ideas estaría perfecto. Y la otra, la última sería para ti, Cinia, es si se puede trabajar con perspectiva de género con los hombres. Sí, si esto nada más es un asunto de las mujeres. Entonces, tenemos, son las 11:13. Si yo, si nos damos 3 minutos a cada una para contestar, se los agradecería muchísimo. Margarita, por favor. Ojalá si pudiéramos de rápido en 3 minutos terminar y dar soluciones para cuestiones complejas. A ver, la primera sobre la violencia. La violencia no es más que la expresión, la violencia social y de género, que son parte de lo mismo, son la expresión de procesos muy largos y muy complejos de desigualdades y de inequidades en campo, que se expresan, entre otras, en la violencia de género. Y en este momento en México y en otros países del mundo, no quiero pensar en contextos de guerra, pero el abordaje de la violencia desde la investigación primero y desde la intervención es muy difícil porque es muy riesgosa. No podemos decir que no existe porque existe, y lo he platicado con Cinia y con Verónica, la narcoviolencia ahí está, el hambre, la pobreza, todas inciden en su presencia, en su estar. ¿Cómo acabar con ella? Pues yo regreso a lo mismo, o sea, hay que trabajar desde muchos frentes al mismo tiempo. No se trata nada más de trabajar con luminarias en las calles o con grupos de hombres y decir que somos buenos, sino que hay que incidir de maneras muy complejas en aquellas comunidades donde tenemos extractivismo, cambio climático y hambre, ¿no? Hay un libro por ahí de Hilda Salazar, que es Mirada desde el Territorio, donde tiene un trabajo de campo maravilloso en Guerrero, que es muy doloroso, es un área de extractivismo, con mucha pobreza, con mucha violencia, con mucho narco, y cómo las posibilidades de trabajar en estas comunidades se hacen cada vez más difíciles, no por falta de voluntad o por falta de perspectiva de género, sino por realidades que son avasallantes y por intereses del capitaloceno que van más allá de lo que uno puede manejar en el momento de hacer intervenciones, ¿no? Lo que sí no es, no la podemos negar, no por eso vamos a hacer caso omiso de ello, sino que hay que reconocer que ahí está. Y la segunda era los indicadores complejos. Bueno, hay mucho trabajo hecho, hay que leer a Rolando Cordera, a Galopín, ¿no? Es cómo puedo relacionar datos que existen, datos lineares, por ejemplo, porcentaje de hogares con jefatura femenina en las ciudades. Ahora, de ese total de jefaturas femeninas, ¿cuántos no tienen luz? ¿O cuántos tienen ausencia de electricidad? O sea, ¿cómo puedo ir generando esas famosas indicadores de pobreza energética con perspectiva de género? Pues hay que encontrar aquellos datos que existen, y para lo que hay que hacer mucha minería de datos, con INEGI, con otros, y empezar a crear estos indicadores que
compuestos de varios datos me pueden dar realidades más complejas, porque si no, entonces caigo en decir, todas las mujeres son vulnerables al cambio climático, ¿no? ¿Cuáles mujeres? ¿Cuándo? ¿Ante qué desastres? ¿Ante qué riesgos? ¿En qué condiciones? ¿En qué situaciones? ¿No? Por ejemplo, en el campo, en las zonas rurales es una realidad. En las zonas urbanas es otra. Y yo siempre digo, cuando me preguntan sobre las casas urbanas, que clase mata género, aguas. O sea, no, las mujeres en zonas urbanas populares no viven las inundaciones de la misma manera en que se pueden vivir las inundaciones en las lomas de Chapultepec. Eso sí se los digo. Y las dos son mujeres. Y bueno, por ahí va el asunto. No es cómo construye ese indicador complejo. Pero cuando quieran, pues nos echamos un round metodológico. Muchas gracias, Margarita. Verónica, por favor. Bueno, miren, la pregunta que me hicieron a mí, que es cómo evitar reproducir los roles de género a través de la acción climática, pues esa ha sido la pregunta que ha acompañado al feminismo de base y activista en los últimos 50 años, sobre todo cuando tratamos de vincular temas, ¿no? O sea, estamos en una mesa de género y cambio climático. Entonces tenemos que pensar en las dos cosas y cómo establecemos esos vínculos conceptuales. Y todavía lo más difícil es cómo los vamos a hacer operativos en campo. Entonces, desde el punto de vista, digamos, conceptual, las estufas, Lorena, sí son para mí, yo sí las defiendo, son un escenario ganar-ganar. Y yo creo que a todas las mujeres les conviene no respirar humo, porque el espacio doméstico y la cocina están muchas horas del día, y ahí están sus hijos e hijas, y ellas son las responsables de cuidar la salud de esos hijos e hijas. Entonces, si no se enferman ellas y si no se enferman los niños y niñas de problemas respiratorios, definitivamente ganan. O sea, el ir por menos leña también, también es un beneficio para ellas. Sin embargo, sí es cierto que queda sin cuestionarse la famosa división genérica del trabajo, y mucho menos se busca involucrar a los hombres en labores domésticas. Pero bueno, no olvidemos que en Cuba hicieron una ley para que los hombres le entraran de manera equitativa al trabajo doméstico, y el país no cambió absolutamente nada. Hablando del tema de las leyes de las que hablaba Balbina, ¿no? Entonces, la manera en la que yo le entro a ese tema, y no quiero que me citen porque no me considero que tenga ninguna buena respuesta sobre esa pregunta, es que siempre obligadamente retomo el tema de la división genérica del trabajo, de la carga de trabajo de las mujeres, de la doble jornada y de las violencias invisibles y visibles. Por ejemplo, ahora que estoy en el tema de las resistencias conmineras, que son mujeres que ponen el cuerpo de por medio y que dejan sus casas para estar en guardias año y medio, que fue lo que acabamos de recopilar en Chiapas. La pregunta obligada era, bueno, cuando regresan de las guardias de 12 horas para que no pasen los mineros, ¿quién lava la ropa en su casa? ¿Tienen algún marido que las apoye, verdad? Y las historias es que el marido se levantó a las 2 de la mañana porque ella tenía que hacer labores a acompañarla. Entonces ahí siempre tienes el dilema de, o sea, sentadito él mientras ella ponía las tortillas y dejaba todo listo para venir a mi reunión. Entonces ahí siempre tienes el tema de, bueno, y dice que este es un buen marido, entonces ¿yo qué hago? ¿No? Yo siempre dejo la provocación, y no siempre me va bien, de que los temas de género y de que nuestra propia vivencia y de nuestra propia salud y nuestro propio cuerpo y de que nuestro propio bienestar tendrían que venir al parejo de todas las luchas ambientales en las que se involucran las mujeres. Ahora, en el tema de las estufas, lo que se ha tratado de hacer es involucrar a las mujeres en el diseño de las estufas cada vez más, de manera que sí se las apropien. Eso a mí también me parece una medida importante, que las hagan, ¿de acuerdo? Porque siempre tenemos la separación de los hombres, son los tecnológicos y los que construyen, y las mujeres son las usuarias de la tecnología. Yo creo que aprender de ingeniería, aprender de plomería, aprender de arquitectura a pequeña escala
Por lo menos a mí es empoderante, porque puedo resolver problemas en mi espacio doméstico. El siguiente paso es patenten sus estufas, hay avances de esto en África, y véndanlas y promuévanlas y creemos a pequeñas empresarias de estufas patentadas por grupos de mujeres. Ahí el problema que tenemos es una triple jornada, ¿verdad? Porque las mujeres hacen su estufa y las patentan y las venden y sacan generalmente 3 pesos por cada estufa, porque siempre nos dan la pequeña tecnología. Esos calentadores que cuestan 800 pesos que dieron de Zacatecas son tecnología con botellas de coca. Un calentador real de carne y hueso cuesta 9,000 pesos. Quienes lo tenemos nos ahorramos mucho gas, pero la tecnología pequeña y barata siempre es un tema de mujeres. Ayúdenme a resolver eso porque yo no sé cómo. Ayúdenme a resolver el tema de la división genérica del trabajo, porque de mujer a mujer, pues tampoco me gusta demasiado cuestionar su relación de pareja e irme a mi casa, ¿no? O sea, ok, ¿de veras te parece maravilloso que tu marido se haya sentado a acompañarte a tomar café mientras tú hacías todo lo demás desde las 2 de la mañana? O sea, ¿qué derecho tengo yo para decirle eso a una señora que está participando en mi taller y después me voy a ir, ¿no? Entonces, a lo mejor le cedo la palabra a Cinia, que ella tiene como más inserción en comunidad, mucha más historia de transformación de los roles de género, y a lo mejor nos puede iluminar, y además mucho más compromiso con el Estado, Cinia, porque yo trabajo en 4 estados del país, me comprometo muchísimo con los procesos y con las mujeres, pero pues me voy, ¿no? Entonces, a lo mejor Cinia nos puede iluminar más en este dilema del feminismo. Cinia, por favor, porque nos queda realmente 2 minutos y necesitamos 1 minuto para Cinia y otro minuto para cerrar. Por favor, Cinia. Creo que Cinia se nos quedó sin internet. Ah, qué lástima, Cinia, se nos fue, pero bueno, en este minuto le dejaría la palabra a Tania y agradecerles su participación a las 3 y le dejo la palabra a Tania para poder concluir esta sesión. Tania, por favor. Muchísimas gracias, Olvina. Pues antes de despedirnos, únicamente nos resta agradecer a todas nuestras panelistas esta extraordinaria participación. Creo que todos nos llevamos importantes reflexiones sobre los temas referentes a género y cambio climático, que son un tema crucial para todo lo que se desarrolla dentro de la comunidad climática. Es no solo nuestro mandato, sino nuestra convicción y nuestro interés. Les agradecemos muchísimo estos datos, estos documentos, estas reflexiones con las que nos quedaremos por lo menos de aquí a que termine el proyecto, pero creo que nos los llevamos como reflexión de vida. Antes de despedirnos, queremos extenderles únicamente un par de invitaciones. La próxima semana, en una situación extraordinaria, saben, les comentaba que esto sucede cada 15 días, pero tenemos un importante aviso que hacerles. El día jueves 24 de marzo a las 10 de la mañana vamos a realizar un seminario especial en colaboración con la organización Carbon Disclosure Project, titulado Los Estados Mexicanos frente al cambio climático. Nos van a hacer el favor de introducir, de presentarnos la plataforma de reporte de CDP, donde y será dirigido por Andrea Bane, gerente senior de ciudades, estados y regiones para CDP América, y María Clara Nacimiento, analista senior de CDP. Podrán encontrar en el link para el registro en la sección del chat y por favor les esperamos la próxima semana en esta sesión. Adicionalmente también nos gustaría invitarlas el día de mañana a otro seminario extraordinario, otra vez, titulado ¿Cómo encaminar la recuperación de México hacia la sostenibilidad?, en el que se presentan los resultados del reporte Panorama para la recuperación en México ante la pandemia por COVID-19. Las recomendaciones que nuestros colegas de ETOS, Laboratorio para
para políticas públicas, hallaron a partir de una investigación para reposicionar las cuestiones ambientales y climáticas como parte fundamental del proceso de recuperación. Les esperamos mañana a las 10 de la mañana también nuevamente, y otra vez pueden encontrar en el chat de esta sesión el link para poderse registrar. Y ahora sí, para finalizar, en esta sesión encontrarán una encuesta de 4 preguntas muy pequeñitas, muy breves, que les agradeceremos a quienes tengan oportunidad de responder para dejar su opinión sobre este seminario, recordando que sus comentarios y su retroalimentación nos ayudan a construir y a mejorar esta serie para las próximas sesiones. Nuevamente, gracias a los panelistas por sus excelentes presentaciones, a ICM por el apoyo en la organización y difusión de este seminario, y a todas las personas que nos siguieron esta llamada esta mañana por su participación. Les recordamos que pueden consultar este y los demás seminarios en la página, en el sitio web de la Comunidad Climática, comunidadclimática.mx, y les invitamos a seguirnos en nuestras diversas redes sociales, Twitter, Facebook, pero también Instagram, también LinkedIn, en el que puedan estar al pendiente de las comunicaciones que nosotros estamos produciendo. Les esperamos en los próximos seminarios y eventos de esta comunidad, y que tengan un excelente día.